Bienvenidos a un nuevo capítulo de consultas SQL y el tratamiento de bases de datos a través de MySQL Workbench. Estamos utilizando de nuevo la tabla tienda-db que tiene la tabla clientes. Aquí tenemos una serie de datos y lo que he hecho es actualizar esa tabla o alterarla introduciendo un nuevo campo que es apellidos y lo he separado los apellidos del campo nombre. He actualizado el campo nombre introduciendo solo el nombre. En capítulos anteriores tenía todo el nombre completo y he actualizado los datos o he insertado dentro del campo apellidos los apellidos de los clientes. Bien, aunque veis en la tabla que el campo apellidos se ha introducido después, está al final, si yo quiero introducir datos, lo puedo hacer con el insert into clientes y luego poniendo el orden que yo quiera aquí dentro de los campos. Veis que pongo nombre y apellidos. Apellido va el segundo. Entonces, en los valores, el segundo valor se corresponde con el apellido. El primero con el nombre y así. Aunque aquí aparezca al final. Entonces, si yo esto lo inserto y vuelvo a mostrar la tabla, pues aquí tengo introducidos esos dos registros en la tabla de clientes. Hemos creado la tabla clientes con una serie de campos, con una clave primaria y la tabla productos que también contiene una clave primaria y una serie de campos, pero no hemos relacionado una tabla con otra. Los productos pueden tener solo un cliente y un cliente puede comprar muchos productos. Estas relaciones y cómo se establecen las relaciones entre tablas las vamos a ver a continuación. Vamos a ver las tres reglas principales de normalización en las bases de datos relacionales. La primera regla de normalización dice que cada columna solo debe contener un dato y no puede haber grupos que se repitan. Por ejemplo, tenemos esta tabla con el nombre del usuario o del cliente y los productos que compra. Veis que hay líneas o registros en la columna productos que contienen más de un dato. O esta tabla donde tenemos la columna cliente y la columna producto, producto 2 y producto 3. Es un grupo de columnas que se repiten. Esto se evitaría, y el caso anterior, de la siguiente manera. Creando una tabla de clientes y otra de productos, donde el cliente tiene un ID y en productos hay una columna que es cliente ID que se relaciona con el ID de la tabla clientes. La segunda regla de normalización tiene que ver con la relación con otras columnas y se utilizan en llaves primarias compuestas. Esto no es lo habitual. Por ejemplo, tenemos una tabla de clientes y productos donde hay dos campos que son claves primarias, cliente ID y fecha de compra. En este caso, no podría un cliente comprar dos productos el mismo día porque se provocaría un duplicado de las dos claves primarias compuestas y esto sería un error. La posible solución es crear una tabla clientes con el nombre del cliente y el ID y luego una tabla de compras donde tenemos el cliente ID que se repite, como veis ahí, 4 veces y la fecha de compra pues puede ser la misma, se puede duplicar porque no es en este caso una clave primaria. La tercera regla de normalización tiene que ver con los datos que no forman parte de esa llave compuesta. Por ejemplo, tenemos una tabla clientes con el ID del cliente y el nombre y una tabla compras con productos y el cliente ID, que es el campo que se relaciona con el campo ID de la tabla clientes, vemos que los productos se pueden duplicar. La forma de tratar el campo productos que no forman parte de la clave primaria sería la siguiente. Con una tabla pivote que se llama compras, podríamos relacionar la tabla clientes con productos. Es decir, la tabla clientes
tenemos el ID del cliente con el nombre, en la tabla productos el ID del producto con el nombre, y luego en la tabla compras tenemos la fecha de compra y el ID del producto que se relacione con el campo ID de productos y el cliente ID, que es el campo que se relaciona con el ID de la tabla clientes. Vamos a crear un diagrama entidad-relación que se llama con MySQL Workbench, donde vamos a relacionar las tablas que vamos a crear para la tienda online. Para eso vamos a darle aquí al icono de modelos y vamos a crear un modelo o diagrama ER para una base de datos. Vamos a seleccionar la base de datos que tenemos por defecto y aquí vamos a seleccionar de todas las bases de datos la de tienda DB. Le damos a continuar y a continuar. Vamos a importar las tablas de MySQL, le damos a ejecutar y le damos a continuar. Tenemos dos tablas, clientes y productos. La tabla cliente con un ID y la tabla productos con el ID del producto. Como llaves primarias, vamos a cambiar el ID del producto y le vamos a poner simplemente ID y vamos a borrar la fecha de compra porque vamos a crear una tabla pivote que relacione clientes con productos, que se va a llamar compras. Para eso vamos a seleccionar fecha de compra y le vamos a dar a Delete seleccionado y a continuación vamos a crear una nueva tabla. Pulsamos el botón derecho sobre la tabla y le damos a Edit Table 1 y aparece aquí el nombre, le vamos a llamar compras y aquí vamos a crear el ID de compras, que va a ser la clave primaria, luego un campo que sería el ID del cliente, tiene que ser un int, y el ID del producto que vamos a relacionar con la tabla producto, el ID de cliente con la tabla clientes, y podríamos poner un dato fecha de compra, sería un dato de tipo date. Tanto el campo ID del cliente debe ser de tipo int, igual que el campo ID de la tabla clientes, y ID del producto también tendría que ser obligatoriamente un campo int para relacionarlo con el ID del producto de la tabla productos. Ahora lo que vamos a hacer es relacionar las tablas. Para eso existen dos relaciones fundamentales. La relación uno a uno, es decir, un cliente puede tener solo un perfil y solo uno, o uno a muchos. Estos son los dos tipos de relaciones que existen, las principales. Vamos a coger la relación uno a mucho porque un cliente puede tener muchas compras. Seleccionamos aquí, pinchamos en el campo ID del cliente y luego pinchamos en el campo ID de la tabla clientes y vemos que se establece, si abrimos aquí en el indexado, tenemos una clave foránea en compras que se indexa con la tabla clientes. Es el cliente ID que se está indexando, como veis, con el ID de la tabla clientes. Hacemos lo mismo, pero con el ID del producto, con el ID de la tabla productos.
y vemos que aquí se ha indexado. Esto le vamos a llamar ID simplemente de la tabla de productos y bueno, pues tenemos que el ID de productos se ha indexado con el ID del ID productos, que es el campo que está en la tabla compras. Y ahí tenemos las relaciones.